Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Nayeli Gutiérrez. Buenas noches, Nayeli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Nayeli, la verdad que esto es un escándalo sin precedentes, que se encuentre un campo de exterminio directamente y sobre todo un poco también el escándalo, la reacción de la señora Sheinbaum de tirar balones fuera, ¿no? Mira, realmente es muy lamentable lo que está pasando en Teuchitlán. Efectivamente, este hallazgo que se hizo y que fue a través de las madres buscadoras o del grupo de buscadores en Jalisco, que a través de llamadas anónimas obtuvieron información y es como llegan a este campo nuevamente. Este campo había sido revisado en septiembre del 2024, cuando se da un enfrentamiento precisamente en ese predio y se detienen a 10 personas, se encuentran a 2 personas secuestradas y a un fallecido. Hasta donde reporta la Fiscalía Estatal de Jalisco, se hicieron todas las investigaciones, se llevaron transportes, evidentemente para analizar los hallazgos que tenían y no vieron absolutamente nada. Y ahorita lo que podemos ver, que no hay una investigación concluyente, que ya la trajo la Fiscalía Federal, pero lo que podemos saber es que sí había hornos, que sí cremaban cuerpos, que sí encontraron ropa, zapatos, maletas, de centenares de personas, que se presume que había por lo menos 4 crematorios que estaban enterrados y que estos eran tapados con ladrillos y después con tierra. Y había habitaciones, hay el antecedente de que también era un campo de entrenamiento, porque existen, como en el establecimiento del terreno, áreas para el campo traviesa, para tiro, y ya han salido diferentes declaraciones de algunos de los que estuvieron ahí. A mí me impactó muchísimo uno que comentaba que había una habitación que le llamaban la carnicería, que tenía como una plancha, como si fuera una cama, una plancha de concreto, y que ahí era donde desmantelaban los cuerpos para que se pudieran quemar más rápido. Una vez que ya los desmantelaban, los hacían pedacitos del cuerpo, ya lo pasaban a los hornos para acabar con el antecedente, porque el argumento que daban es que no habiendo cuerpo no había delitos. Pero sí se habla de por lo menos 230 personas que estaban de manera permanente capacitando en ese espacio, y de ahí, en el rancho Izaguirre, y de ahí los trasladaban a los puntos, ya sea para ser sicarios, para ser pequeños distribuidores, en fin, toda una red que te habla de la manera en que está llegando el narcotráfico a todo el país. Y también deja en evidencia el cómo lo reclutaban, porque muchos de los que llegaron ahí llegaron pretendiendo que estaban un trabajo de seguridad, como cocineros, como jardineros, diferentes actividades, y para ello los contrataban, los veían en una terminal de Jalisco y de ahí los trasladaban al rancho. Y también se especula que no es solamente ese rancho, sino que hay otros ranchos. Hay un antecedente que ya se encontró en Veracruz hace como un par de años que más o menos tenía las mismas características de este predio. Pues Nayeli, nos dejas con los pelos como escarpia directamente. Terrible todo lo que nos estás contando. ¿Y la opinión pública en México qué dice de todo esto? Mira, yo creo que lo hemos tomado demasiado bien los mexicanos, porque es un hecho tan lamentable, tan grave, con tantos muertos y tantos desaparecidos que hay en México, que todos deberíamos estar en la histeria total. Sin embargo, en México también ya nos acostumbramos a este tipo de hechos delictivos que constantemente vemos en las noticias, y eso hace que no sea tan grave como debería de ser. Estamos hablando de un exterminio a los mexicanos, y la sociedad, aunque existe sobre todo en lo que es la clase, lo que llamamos el código rojo, la clase política, mucha información de los medios, tanto en televisión como medios impresos y digitales, a nivel de sociedad se comenta, pero no con la gravedad que debiera. En el propio municipio, que es un municipio muy pequeño de 2,000 habitantes, la vida sigue normal, a pesar de que está a unos minutos de la cabecera municipal, Rancho Izaguirre. Aún así no existe ya ese miedo y ese temor, porque lo han estado viviendo. O sea, efectivamente, la gran pregunta es cómo no se había dado cuenta la autoridad, cuando es una actividad constante que están realizando y que la propia población alrededor lo sabe. Pues Nayeli, un placer como siempre tenerte aquí en América Directo y recibe un gran abrazo. Gracias, un abrazo a tu auditorio, hasta pronto.